Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy, una chamoyada deliciosa para utilizar tu flor de Jamaica cuando hagas agua. Vamos a comenzar ya con este video. Vamos a empezar ya con la receta. Entonces aquí tengo ya mi flor de Jamaica. Ya esta flor ya hirvió, utilicé el agua, todo. Y lo que te sobra de la flor lo puedes utilizar en varias preparaciones. Esta es una, que es la chamoyada. Tengo aquí un poquito de agua de Jamaica. Tengo arándanos deshidratados, chile en polvo, que es chile tajín, y tengo también limón y la flor de Jamaica. Entonces me voy a traer la licuadora para empezar a hacer esta deliciosa chamoyada. Entonces voy a iniciar poniendo aquí mi flor de Jamaica. Voy a agregar también arándanos. Voy a exprimir un limón grande. Y le voy a poner 4 cucharaditas de chile en polvo. El chile en polvo es totalmente al gusto de cada quien. Yo voy a empezar con 4 cucharaditas, lo voy a probar y ya decido. Y un poquito de agua de Jamaica, un poquito nada más. Ahorita voy a ver si necesito más. Y lo voy a licuar. Voy a agregar un poquito más de agua. Con el agua siempre váyanse despacito para que eso le dé la consistencia a su chamoyada, la consistencia que ustedes quieran. A mí me gusta hacerla así tipo como si fuera un dip. Voy a probar ahorita a ver si necesita más chile. Si no pica nada, voy a agregarle 2 cucharaditas más. Y en este punto también ustedes deciden si le hace falta más limón, si le ponen un poquito de sal, si le ponen azúcar. Lo que le quieran poner, jueguen con esos ingredientes. Voy a seguir procesando un poquito más. Vamos a probar otra vez. Siempre que prueben, utilicen diferentes cucharitas, no metan la misma. Aunque sea para su casa, se me hace como algo muy higiénico siempre utilizar una cuchara limpia para probar. Ya quedó lista, vean qué delicia. Vamos a servirla y a presentarla. Ya así queda ya lista la chamoyada, vean qué delicia. Con unas buenas papitas así súper crujientes. A ver, vamos a probar. De verdad que queda deliciosa. No tiren su flor de Jamaica. Aprovechenla, hagan esta chamoyada. Sobre todo que lo que encontramos en el súper está lleno de químicos, tiene azúcar, tiene muchos ingredientes que a veces no queremos. Y entonces cuando ustedes la hacen, se aseguran de que tenga únicamente lo que ustedes le quieran poner. Espero que disfruten muchísimo de esta receta. Como siempre, los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.